o que utiliza el término como si fuera algo así nomás, pero ¿qué es la depresión? Bueno, en principio vamos a tratar de ver qué es la depresión. La depresión es un cuadro psicopatológico, ¿sí? Es una enfermedad mental Ujú. que es multicausal. Lo primero que hay que investigar son las razones que puedan ser genéticas, ¿sí? Una predisposición genética. Mm. Eso primero como para descartar, hay estudios muy avanzados, se analizan los niveles de serotonina, se va viendo cómo esa persona va regulando su sistema glandular y cómo va expresándose a partir de, digamos, si se detecta que los niveles de serotonina son bajos, bueno, hay psicofármacos, antidepresivos, por eso una de las primeras razones, ¿sí?, que hay que investigar son, ¿sí?, estos factores genéticos. Claro. Después, como es multicausal, también se puede asociar experiencias personales, que se pueden asociar a esta predisposición genética, y después otro de los factores, que diría el tercero determinante, es el estrés, ¿sí? El nivel de estrés que está teniendo esa persona al momento de que se desencadene esa depresión. Estos tres asociados darían claramente, ¿sí?, un cuadro estricto de depresión. Después, por separados, también pueden generar algún cuadro de depresión un poco más leve quizás, pero siempre hay que investigar lo clínico y después asociado a esto lo psicoemocional. Pablo, ¿cómo estás? Un placer hablar con vos nuevamente. ¿Existen distintas escalas o distintos tipos de depresión o todos los cuadros de depresión por lo general llevan a la misma intensidad? Sí, pensemos que la salud mental, como la salud física, tiene muchos paralelismos, ¿no? Así que pensemos también que un trastorno mental puede tener distintos niveles, grados, así que hay depresiones muy graves y hay depresiones leves. Y creo que también es importante señalar esto, ¿no?, cuando se dice que se banaliza la cuestión de la depresión. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces se confunde, las personas están mal diagnosticadas, la gente usa de manera vulgar, está depresivo, está depresiva, o me siento depresivo, y no hay que confundir, y esto es importante a la hora de un diagnóstico, cuando uno está bajoneado, cuando uno está triste, que son síntomas, ¿no? Claro. Yo siempre digo, no confundamos síntomas con enfermedades. Sí. Síntomas tenemos todos y todas, puede pasar que en algún momento te sientas angustiado, triste, que no tengas mucha energía. Eso por ahora es un indicador que hay que prestarle atención. Por eso siempre hay que detectar a tiempo los síntomas, porque así como hay cuadros psicopatológicos, ¿sí?, de distintas intensidades, también hay síntomas de distintas intensidades. Y a veces pequeños síntomas desatendidos crecen en intensidad o se asocian a otros síntomas y ya ahí construyen un cuadro psicopatológico. Claro, por ahí quien tiene un bajón es casi un estado de ánimo, Sí. y una depresión es algo que un psicólogo te va y te lo diagnostica, un psicólogo no, un psiquiatra va y te lo diagnostica y te dice, es esto. En las vacaciones pasa mucho, o por ahí los que, voy en el sentido de, estoy trabajando todo el año, mi rutina es agitada, es vivir al tope todo el día, pero cuando pasa las vacaciones y ya no sé qué hacer o no tengo herramientas que hacer, pasa ese bajón repentino que puede llevar a eso. Sí, creo que sí, que por eso digo que es importante siempre autoconocernos, ¿no? Tener un registro de nuestra interioridad, ver cómo nos sentimos mientras estamos trabajando, ver cómo nos sentimos, tratar de percibirnos cuando estamos sin hacer nada. Mucha gente tapa distintos síntomas en la hiperactividad, ¿no?, estando conectado con el trabajo, con las redes, con la vida, con los afectos, con la gente. Creo que siempre es importante un poco de soledad y de percibirte cómo te vas sintiendo en esa soledad, en ese silencio, en la contemplación, no tapar, ¿no? Tener tiempos digamos, de silencio, de conexión con uno mismo, de registro de tu mundo interior. Eso es importante. Sí. Lo otro que creo que es central, yo a veces suelo decir que la gente viene como vestida de depresiva, ¿no? Hay muchas personas que llegan al consultorio vestidos de depresivos. ¿Qué quiere decir esto? Que viene con un diagnóstico que quizás un psicólogo, un psiquiatra le dio mal diagnosticado, Sí. y la persona se compra ese diagnóstico como si te pusieras
esa ropa, ¿no? Se pone la ropa de depresiva. Y a partir de ahí funciona, se come ese diagnóstico y va por la vida como una persona depresiva. Y a veces la tarea del psicólogo, cuando estamos ante un diagnóstico errado, la tarea del psicólogo cuando hay ese diagnóstico errado es quitarle esa vestidura, aprender a que a veces uno necesita definir un ser a partir de un diagnóstico, porque no tiene otra forma de definirse, ¿no? Sí. Por eso dice, bueno, soy depresivo, soy melancólico, soy, no sé, triste, soy... El ser es mucho más que un diagnóstico. Entonces, lo importante a veces es esto, detectar a tiempo, y si detectamos a tiempo también creer que muchas veces lo que se supone que es una depresión es un vacío existencial, porque no le encontrás sentido a tu vida, porque no hay motivaciones, porque estás en un momento así como que no sabes para dónde ir. Entonces no hace falta ahí, digamos, una medicación, porque después es muy difícil también quitar una medicación. Claro, ¿no? claro. Como un recurso que hay que analizarlo bien. Por eso el trabajo, cuando ya está detectado un cuadro depresivo, es un trabajo entre psiquiatría y psicología asociados. Sí, hablando justamente de eso que ahí estuviste mencionando algunos, con respecto a los síntomas, ¿no? Las sensaciones que uno tiene estando en un cuadro depresivo. ¿Cuáles podrían llegar a ser las principales, Pablo? Sí, por ejemplo, lo que se llama anedonia, ¿no? Esa incapacidad para sentir placer, eso es muy importante, cuando no sentís placer en nada, ni en lo amoroso, ni en lo sexual, ni en el trabajo, ni en lo recreativo, ni en los deportes, no hay nada que te dé placer, ese es un síntoma muy importante. Ideaciones suicidas, muchas personas empiezan a pensar que la vida no tiene sentido, que nada le da placer, y a partir de ahí arman una idea de que piensan en algún momento en matarse, ¿sí? Efectivamente. Otras personas se dejan estar, dejan de comer, ¿sí? Duermen mucho, y también de alguna manera es una búsqueda de la muerte, Sí. No, más lenta. Trastornos alimenticios, trastornos en el sueño, apatía, falta de energía, pero sostenido, no confundamos. En general nos puede pasar que hay días que tenemos menos ganas, ¿sí? Que estamos menos conectados con nuestras tareas a las que habitualmente le dedicamos tiempo y nos dan placer. Si yo todos los días me levanto, me siento bien, me conecto con mi trabajo, lo disfruto, y cada tanto tengo algún bajón y no tengo energía, bueno, y puede ser que justamente como somos seres humanos, está bien que cada tanto tengamos alguna alteración en nuestra vida cotidiana. Así que estos son los síntomas que yo diría prestar muchísima atención, ¿no? Detectar, pero para esto tenemos que aprender, y que esto es lo que hay que enseñar a la gente, ¿no? Tiene que haber como una escuela del registro propio. Cuesta el registro propio, no nos enseñan a registrarnos. Por supuesto que lo que te enseñan es a registrar a veces tu cuerpo, ¿sí? Por eso cada vez se habla más en los colegios de ESI. Hablar del cuerpo parece más fácil. Y hablar de la salud mental cuesta muchísimo. Entonces, tengamos en cuenta que si nos enseñan qué es la salud mental, también vamos a poder detectar a tiempo estos síntomas que pueden articularse y llevarnos a un cuadro depresivo. Pablo, ¿y la ley de salud mental acá en Argentina cómo se contempla el tema de la depresión? Sí, la ley de salud mental viene siendo actualizada, en general creo que está muy bien, se pueden seguir discutiendo, como todas leyes, se puede puntualizar, agregar nuevos incisos. A veces no es la cuestión de la ley, sino el ejercicio de cumplirla. Y la práctica, exactamente, y cumplir con esa ley. En cuadros depresivos graves, como en adicciones, cuando fue lo de Chano lo hablamos mucho de esto, ¿no? Se supone que uno tiene que internar a un paciente, ¿sí? Con un cuadro grave, adictivo, depresivo, psicótico, como último recurso. ¿Qué quiere decir como último recurso? Que la ley lo que contempla es que antes de quitarle la libertad a un sujeto, tiene que haber pasado por un montón de tratamientos alternativos, ambulatorios, y esos tratamientos no resultaron. Entonces, si no resultaron, y ahí está la sutileza, ¿no? Hasta dónde podemos jugar con aquello que no está resultando para que la persona no termine,
poniéndose en riesgo así o poniendo en riesgo a terceros. Pero bueno, eso es lo que hay que estar atentos y prestar atención. Listo. Bien, en las etapas iniciales, ¿no?, del diagnóstico de un cuadro depresivo, por ejemplo, Sí. ¿cuáles son las maneras más efectivas, si se quiere, las más comunes a la hora de empezar a tratar y a enfrentar esta enfermedad, ¿no? Sí. O esta condición. O sea, te diagnostican depresión y ¿cuáles son los pasos a seguir? Sí, yo diría que lo primero es registrar que estás sintiendo un cambio en tu vida, que se está sosteniendo, ¿no? Ujú. Registrar que ese cambio te está llevando a que no te vincules igual con vos, con tu entorno, con tu vida laboral, que empezás como a cortar esas uniones emocionales, afectivas, energéticas, positivas, como si fueran cortándose. Imaginemos que son hilos de plata Sí. que unen todas tus actividades, venían uniendo todas tus actividades de manera positiva, amorosa, alegre, distendida, empieza esto a cortarse estos hilos y empezás a sentir, ¿sí?, que nada tiene sentido, estás triste, no tenés ganas, no tenés energía, empieza a haber una alteración en lo personal y en lo vincular. Ahí es el momento para, en principio, consultar a un psicólogo o una psicóloga. Uh-huh. O paso previo, tratar de ponerlo en palabras, con tu pareja, con un amigo, una amiga, con tus padres, con alguien que para vos sea un referente y le puedas decir, me está pasando esto, estoy sintiendo esto. Como si logramos que eso se detecte de manera inmediata, primer paso, consultar con un psicólogo, Sí. una psicóloga, y si esto después se acomoda, se encausa, quiere decir que no iba hacia una depresión, sino que es algo de un cambio vital en tu vida, una crisis existencial, lógica, porque a lo mejor querés cambiar de vida, porque la vida que venís llevando no era la que vos habías elegido, Uh-huh. te estabas haciendo un poco de trampa, ¿no? Creías que esa pareja o ese trabajo, esa vida era la que vos habías elegido, Sí. y a lo mejor no, medio que te metiste en ese ritmo por imposición social, familiar, te mentiste y por suerte te aparecieron síntomas para que te encuentres con tu verdad de ser. Sí. Y eso en una terapia se puede ver. Si en la terapia vemos que esto se va incrementando y no se sana, consulta psiquiátrica, consulta clínica, todos los estudios necesarios para detectar si no hay algo biológico y a partir de ahí trabajar asociadamente para también intervenir con psicofármacos acordes a la problemática. Ahí tenemos la línea de acompañamiento y apoyo en salud mental en la ciudad, en la capital, 4863-8888 y 4861-5586 y en el Gran Buenos Aires 0800-222-5462. Así es. Pablo, te saco un minutito del tema de la depresión y quiero preguntarte, porque ayer se rompió el silencio pero no el pacto del caso Baez Sosa. ¿Qué opinás? Y te escucho en la televisión y en tus redes sociales de esta cofradía de masculinidades en donde este silencio y este pacto que tenemos, que tienen los 8 acusados, no se va a romper y parece que el que habla es el apuntado entre ellos. Sí, yo creo que acá lo que vengo pensando y discutiendo, siguiendo un poco también la línea de otros pensadores y pensadoras, por ejemplo, la antropóloga argentina Rita Segato, uh-huh. Ella dice esto, ¿no? que estos machos funcionan de manera corporativa, estas cofradías que antes, ¿sí?, de matar, funcionan también así para generar bullying, para generar violencias más sutiles, violencias que después se van incrementando. Por eso tenemos el caso de Fernando Baez Sosa. Sí. Por eso siempre digo que todo esto que viene sucediendo con estos muchachos que además jugaban al rugby, no me gusta decir ya los rugbyers, ¿no? Porque si no también es esto como que lo determinante que son rugbyers. No, yo creo que en este caso ellos se meten a jugar rugby porque ahí también se juega mucho del machismo, del equipo, de la fuerza física, que va más allá del deporte. Tiene que ver con que el machismo
¿sí? Ha construido una falsa masculinidad que tenemos que discutirla y desarmarla, que tiene que ver con la fuerza física, con la fuerza sexual, con el control de la mujer, con el control del diferente, tomar el territorio del otro como propio. Por eso aparece esto de negro de mierda, ¿no? Ya la destitución del diferente, sí. Me lo voy a llevar como trofeo, y caducó, trofeo, caducó como una cosificación. Todo esto hizo que cuando uno empiece a pegar, porque también estos líderes, ¿sí? No olvidemos siempre que en esas manadas, o en esas cofradías, o en esas corporaciones, hay un líder en general, o por lo menos uno que rompe un sistema, como fue el caso del primero que pegó una patada, sí. Y detrás van los otros, porque de alguna manera lo que no solamente quieren dañarlo a Fernando, sí. O a quien sea, sino que quieren mostrarle a los otros que también son machos, no se van a quedar atrás. Entonces se identifican al primer violento excesivo y van detrás para reproducir esa escena y quedar con los otros bien, ¿no? Es mostrarle al otro, yo también soy macho. Y públicamente, fue muy perverso, porque además, esto no fue en un descampado, fue delante de un montón de gente. Por eso hay tantos videos, porque de alguna manera también le mostraron a los otros lo macho que eran, ¿sí? Claro. Y además ayer diciendo, yo no voy a responder, yo no estuve ahí, es lavarse automáticamente las manos y no tiene nada de sentido lo que hizo ayer. No, porque me parece que es esto, es decir, se empieza a romper porque de alguna manera hay un miedo, ya saben que va a haber una condena dura, ejemplar, sí. Entonces posiblemente por el miedo a la condena, por el miedo a estar dentro de una cárcel, por el miedo a perder la libertad, que no les es fácil ponerlo en palabras porque no es de macho decir tengo miedo, pero de alguna manera, en el fondo, hay un miedo, debe haber alguna angustia que no la pueden expresar porque tanto estos muchachos como otros, no sé, por ejemplo, femicidas, violentos, hombres sí. Violentos, muestran dureza emocional siempre, ¿no? Como se arman así. Por eso pueden lastimar, ¿sí? Cualquiera de nosotros que tiene empatía, que ama al ser humano, no podés pegar porque sentís el dolor del otro, ¿entendés? Sí. Por eso mismo. Acá no hay un registro del otro, porque el otro es algo a excluir, a lastimar y a matar, ¿no? Bueno, Pablo, te agradecemos. Sé que estás a veces, ahora estás con muchas ventanas abiertas en cuanto a que en los medios, y gracias por el tiempito de tomarte. @Pablo Melicchio en las redes sociales, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias y es un placer hablar con ustedes y más que nada hoy, por sobre todo esto, ¿no? Tomar conciencia de que la depresión es un cuadro psicopatológico muy grave. Uh-huh. Digamos, también para cerrar, hay muchos suicidios en el mundo, hay anuales 700.000 suicidios aproximadamente, son estadísticas, sí. Y muchos de estos suicidios son en edades jóvenes y por sobre todas las cosas por cuadros depresivos no tratados. Bueno, gracias Pablo y buena jornada para hoy. Estén muy bien, abrazo grande. Gracias. Abrazo grande. Siendo las 9:56, hablamos con Pablo Melicchio un poco de una de las efemérides, uh-huh. Hoy